Bienvenidos, bienvenidas otra vez más a Eficiencia y Salud, un podcast de la Fundación PORIB. Yo soy Alberto de la Cuadra y hoy vamos a estar hablando de PROMs y PREMs, de resultados comunicados por paciente y de experiencia comunicados por pacientes con Javier Rejas. Hola Javier, ¿qué tal estás? Encantado de tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien y feliz de estar aquí y poder compartir pues esta experiencia interesante. Seguro que además va a ser muy ilustrativa para todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a hablar hoy de variables comunicadas por pacientes. Entonces, lo primero que me gustaría es que te presentaras un poquito, que nos contaras un poquito sobre ti. Así que cuando quieras. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Javier Rejas, yo soy médico, tengo una especialidad universitaria de medicina farmacéutica y prácticamente he pasado toda mi vida trabajando en la industria farmacéutica en diferentes posiciones, ¿no? Me he formado en investigación de resultados en salud, en farmacoeconomía, en metodología de la investigación clínica, en estadística aplicada a la investigación en salud. Y dentro del área de la investigación de resultados en salud, pues entre otras cosas, pues me he dedicado también al desarrollo y a la investigación centrada en los resultados en salud comunicados por los pacientes, en el desarrollo y validación de instrumentos que, como hablaremos a continuación, pues recoge la salud percibida por el paciente. Pues ya que has empezado a comentar algunos de los temas de los que vamos a hablar, primero te quiero preguntar qué es un PRO, que son las siglas de Patient Reported Outcome, y cuál es la diferencia entre un PRO y un PROM, Patient Reported Outcome Measure. Bueno, a ver, el PRO es el anglicismo, como no nos queda más remedio, de Patient Reported Outcome, es decir, de resultados informados o comunicados por el paciente. Y que suena un poco raro o extraño porque no tenemos en castellano una definición quizá más sencilla o más clara. Básicamente, el Patient Reported Outcome lo que viene a definir es la salud cómo la percibe el propio paciente y la comunica o la proyecta o la presenta a través de un instrumento que es el PROM. Por lo tanto, el PRO sería la salud, el concepto de la salud que percibe el paciente de una manera subjetiva y a través de un instrumento que básicamente suele ser un cuestionario, es decir, un conjunto de preguntas, de ítem que tienen su estructura, su razonamiento para que se convierta en un instrumento que mide esa salud que percibe el paciente. Al medirla, lo que estamos intentando es cuantificar de una manera numérica esa percepción, como digo, subjetiva que tiene el paciente de su salud. De la misma manera que los clínicos con otras enfermedades tradicionales utilizan biomarcadores, por ejemplo, para saber si un paciente es diabético se mide la glucemia y si el azúcar o la glucosa en sangre está por encima de un determinado valor numérico, el médico toma una decisión, primero hace un diagnóstico y luego hace una intervención y después de la intervención, conforme va valorando y va evolucionando ese valor, va controlando al paciente, pues con la salud percibida ocurre lo mismo. Quizá uno de los ejemplos más característicos son todas aquellas áreas terapéuticas o aquellas disciplinas de la medicina en donde no existen los biomarcadores o no existe un biomarcador tradicional, sino que se tiene uno que aproximar a partir de lo que el paciente transmite o cuenta, bien reflejándolo en un cuestionario que cumplimenta al propio paciente, o bien a través de una entrevista con el médico, en lo que ya introduciríamos un concepto nuevo aparte del PRO, que es lo que se llaman también los Clean Raw, que serían los resultados en salud reportados por el clínico a través de una entrevista que hace al paciente y le pregunta por cómo percibe su salud. Por lo tanto, el PRO sería la salud que percibe el paciente en el momento que se le esté solicitando.
El cuestionario, el instrumento que nos mide esa salud y la cuantifica para que el médico pueda tomar decisiones, se llama PROM, y cuando el paciente transmite al clínico y recoge el clínico esa salud percibida, podemos hablar de una variante que sería el ClinRO. Entonces, con todos estos conceptos claros, que además has hecho hoy un resumen final perfecto, ¿qué es lo que llamamos PRE o Patient Reported Experience y qué es un PREM, Patient Reported Experience Measure? Bueno, pues en esto a veces hay un poco de confusión. Mientras que el PRO es la salud percibida que tiene el paciente, es la percepción que el paciente tiene de su salud, si está enfermo, de su enfermedad. En los Patient Reported Experience, lo que se le pide al paciente es que recoja o comunique la experiencia que tiene con la asistencia sanitaria que recibe a su problema de salud. Y se va a hacer también mediante instrumentos, mediante cuestionarios. Entonces, el PRO lo que recoge es la percepción de la salud o de la enfermedad que tiene el paciente. El PRE es la experiencia que tiene el paciente de la atención o el cuidado que ha recibido del sistema sanitario por su problema de salud. Si está a gusto, si está contento, si cree que la asistencia sanitaria que ha recibido es lo que deseaba, es lo correcto o es lo adecuado, ¿no? Entonces, las preguntas que van a llevar un PREM estarán más enfocadas no a preguntar sobre la salud, cómo la percibe el paciente, sino cómo cree que el sistema sanitario, que los profesionales sanitarios han atendido o han cuidado de su salud. Entonces, mientras que en un PRO le vamos a preguntar, por ejemplo, si estamos explorando el funcionamiento físico, si puede subir escaleras o si puede caminar 200 metros sin cansarse. En un PRE lo que le vamos a preguntar es si ha recibido información de su enfermedad por parte del médico, si cree que el tiempo que le ha dedicado el médico a su problema de salud es suficiente, si le ha permitido tomar o participar en la toma de decisiones, si ha estado hospitalizado, si la comida era buena o si la habitación donde estaba hospitalizado estaba limpia. Son preguntas diferentes que abordan el problema de salud desde perspectivas distintas, ¿no? En la mayoría de las enfermedades la evolución es crónica, no son una enfermedad aguda, bueno, pues tendría otro planteamiento distinto, pero la mayoría de las enfermedades tienen una evolución crónica, entonces requieren un cuidado médico continuado. Entonces, si el paciente está satisfecho, si el paciente, la experiencia que ha tenido es positiva, es buena, es esperable, no necesariamente, pero es esperable que el cumplimiento o la fidelización del paciente al cuidado médico sea mayor, y eso tiene que redundar necesariamente en que un paciente que siga las recomendaciones que ha recibido por parte del médico, que esté satisfecho con el cuidado que ha recibido, pues sea un paciente cumplidor, un paciente que siga el tratamiento y por tanto parece una perogrullada, pero la mejor manera de curarte es cumplir con el tratamiento que te pongan, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo trabajo en una unidad de un hospital y una vez atiendo a mis pacientes, yo les paso 3 preguntas que he decidido yo juntar sobre pues, si está a gusto con las instalaciones, con la limpieza y con el trato del médico. ¿Esas 3 preguntas ya son un PREM? ¿O yo necesito hacer una serie de estudios y verificar ciertas cosas a la hora de llamarlo PREM? Sí, a ver, es una buena pregunta. Las unidades que hacen o analizan la experiencia del paciente con el cuidado que han recibido suelen recomendar el uso de instrumentos de PREM, de instrumentos que midan la experiencia. Como tal es un instrumento y por tanto, para que podamos llamarlo que es un instrumento, debe haber sido sometido a una serie de procesos en los cuales demuestren que es un instrumento de medida.
Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una báscula que pesa, lo que espero es que la báscula me dé un peso y que sea fiable. Es decir, si no varía el peso, pues no tiene por qué darme un peso distinto, y todo lo contrario, si yo adelgazo o engordo, pues me tiene que decir que ha aumentado el peso o que ha bajado. Pues los instrumentos, también esto es aplicable perfectamente a los PROM, a los instrumentos que miden los resultados en salud comunicados por el paciente, tienen que demostrar que miden el concepto que van a medir y que además mide sin error. Pongamos que después de todo este marketing, porque la verdad que has vendido muy bien los PROMs y los PREMs, ahora mismo hay profesionales sanitarios que se están pensando utilizar un PROM o un PREM. Lo primero que quiero saber es si ellos han visto un estudio publicado que demuestra que efectivamente el PROM o el PREM es fiable, tiene buenas propiedades métricas y por lo tanto se puede utilizar, pero está en inglés. La primera pregunta es si puede utilizar ese cuestionario así como así, traducirlo y utilizarlo en castellano. Y la segunda pregunta es si esos cuestionarios son de acceso abierto, si tiene que pedir permisos, si valen dinero. Un poco que nos cuentes esto brevemente, sí. Y así pasamos al siguiente bloque. Bueno, es una pregunta muy apropiada porque la salud percibida, como su nombre indica, está sujeta a la percepción que tiene el individuo. Entonces, el individuo percibe su salud atendiendo a muchas variables. Una de las variables es la educación, la cultura que ha recibido, el aspecto lingüístico. Por lo tanto, adaptar un cuestionario de salud, un PROM o un PREM de una cultura donde se ha desarrollado originariamente o de un idioma donde se ha desarrollado originariamente a tu entorno sanitario requiere de un proceso de adaptación cultural que debe cumplir con una serie de etapas en las cuales demuestre que es un instrumento y que esas propiedades de medición se preservan en la versión adaptada culturalmente. Y respecto a la propiedad intelectual, ¿se puede utilizar cualquier PROM que me encuentre? Bueno, ¿Vale dinero? Bueno, esto es una de las cosas también que a veces produce problemas, ¿no? Desarrollar un instrumento de nuevo, por ejemplo, o incluso adaptar uno ya existente requiere un estudio, requiere protocolizarlo, requiere que el protocolo sea aprobado por un comité de investigación clínica, sobre todo cuando se recoge información primaria del paciente. Va a necesitar que se recluten muchos pacientes para comprobar las propiedades de medición y, por tanto, cuesta tiempo y recursos económicos. Entonces hay autores, médicos, instituciones que desarrollan instrumentos de salud con sus propios recursos y luego pues quieran de alguna manera obtener, digamos, no una rentabilidad por su utilización, sino mantener vivo el instrumento. De hecho, todos los cuestionarios, instrumentos que recogen la percepción de la salud que tiene el paciente son instrumentos vivos, es decir, se están evolucionando continuamente. No es como a lo mejor un aparato para medir la presión arterial, que una vez que lo has desarrollado y has demostrado que es válido, pues ya lo tienes ahí y se acabó, ¿no? Y ya lo vas a seguir utilizando. Los instrumentos de salud tienen que ir evolucionando con el tiempo. Otra cosa es que se actualicen, pero deberían actualizarse porque la salud percibida va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, de cara a su utilización, hay instituciones, hay autores, hay equipos investigadores que desarrollan instrumentos y los ponen para uso de forma sin ningún tipo de restricción. Bueno, pues porque piensan que es una forma de fomentar la investigación, de fomentar el cuidado de la salud y por tanto lo único que esperan es que el que lo utilice comunique que va a utilizar el instrumento. No es una petición de autorización real, sino simplemente es que comunique en algunos casos cuando se pueden utilizar sin ningún tipo de restricción, y hay muchos instrumentos que se utilizan de esa manera. Vamos a hablar en este ratillo que nos queda sobre la aplicación tanto de PROMs como de PREMs, por un lado en investigación biomédica y por otro lado en práctica clínica. Entonces, bueno, nos has ido comentando ya diversos estudios que se hacen con PROMs y PREMs, que se va investigando también en estas variables comunicadas por pacientes.
Y la pregunta que quiero hacerte ahora entonces es si estos estudios con PROs deberían tener más peso a nivel de autorización de nuevas intervenciones sanitarias y del acceso al mercado de estas intervenciones. El uso de este tipo de instrumentos está totalmente generalizado en la investigación biomédica. Yo creo que es muy difícil encontrarse un ensayo clínico para el desarrollo de un nuevo medicamento que, independientemente de las variables principales que lleve para medir la bondad o el efecto que pueda tener el tratamiento, en casi todos los ensayos clínicos se mide la salud percibida por el paciente de alguna manera. Bien la satisfacción con el tratamiento, bien calidad de vida, bien cumplimiento terapéutico, cualquier medida de salud que el paciente nos va a responder según su percepción, ¿no? Esto está, yo creo que, completamente normalizado y estandarizado. Sirve para matizar quizá la medición tradicional del efecto de una intervención terapéutica, porque complementa la información de la variable principal, de lo que llamamos los endpoints duros, en los cuales se va a basar, por ejemplo, una autorización sanitaria. Por lo tanto, yo creo que está bastante normalizado el uso de los PROs dentro de la investigación biomédica de cara al desarrollo de una nueva intervención sanitaria. En ese sentido, también me gustaría comentar, y esto es algo que algunas agencias reguladoras como la FDA han establecido, que quizás no con los medicamentos, pero sí con otro tipo de intervenciones sanitarias, como son cualquier producto sanitario, cualquier tecnología, cualquier dispositivo médico, en donde los resultados en salud no se pueden medir de una manera tan objetiva como, por ejemplo, la presión arterial, o como, por ejemplo, el nivel de glucosa, o la reducción del colesterol, o la reducción de la sintomatología de la depresión, por ejemplo, sino que tiene unos resultados mucho más difusos o ambiguos. Te pongan un bypass, una cirugía, pues a veces, más allá de que la cirugía o la intervención o el bypass o el dispositivo se haya colocado adecuadamente, se necesitaría valorar algún resultado en la salud del paciente, tal como lo percibe. Y de hecho, por ejemplo, la FDA ha establecido unas recomendaciones, unas guías de utilización de PROs, de resultados en salud comunicados por el paciente, para que se valore la efectividad o el efecto que tienen las intervenciones sanitarias, no basadas en medicamentos, sino basadas en dispositivos médicos, en productos sanitarios o en otro tipo de tecnologías que no es el típico medicamento. Y hay antes una cosa que también me gustaría comentar, porque creo que es importante, y lo digo en relación con la investigación biomédica tradicional basada en ensayos clínicos. En los PROs nos va a ayudar, por ejemplo, si se han utilizado de forma normalizada en un ensayo clínico de manera correcta y nos indica o nos confirma que el resultado, que ha variado la calidad de vida, por ejemplo, la satisfacción, en algunas áreas terapéuticas y concretamente algunas sociedades científicas, el caso más paradigmático sería la Sociedad Europea de Oncología Médica, les sirve el análisis de los resultados en salud comunicados por el paciente para variar la recomendación de utilización de un medicamento en sus guías de práctica clínica y terapéutica. Un quimioterápico que mejore la calidad de vida frente a otro quimioterápico que no haya demostrado que mejore la calidad de vida, a la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, le sirve para aumentar su grado de recomendación de aquel medicamento, de aquel fármaco que mejora la calidad de vida frente al que no lo haya demostrado, ¿no? En este sentido, justo, en Reino Unido han empezado a utilizar PROMs para hacer acuerdos de pago por resultados, que son acuerdos en los que el precio de un medicamento depende de los resultados que este medicamento esté generando en la actividad asistencial cotidiana. Justo lo que hacen ellos es medir que el paciente te cuente si retoma o no sus actividades cotidianas, si puede volver a hacer actividades que por la enfermedad no podía hacer, que esto es justo una de las cosas que se mide en el cuestionario de calidad de vida ECO5D,
Euroqual 5 Dimensions que comentabas antes. En línea con esto, quería preguntarte si además de estas aplicaciones, ¿crees que hay otras utilidades de los prompts y de los prems? Antes comentabas el tema de la encuesta nacional de salud, de la encuesta europea que las incluyen. ¿Podemos comentar un poquito este tema? Sí, a ver, por un lado, uno de los usos de los prompts, este Euroqual, este Q5D que estabas comentando, se utiliza, es mandatorio en la mayor parte de los sistemas sanitarios, en la mayor parte de los sistemas sanitarios donde se hace una evaluación de la eficiencia de una intervención sanitaria para calcular la medida de efectividad que vamos a utilizar en la medición de la eficiencia. En el análisis económico coste-efectividad o el coste-utilidad académicamente, vamos a calcular el año de vida ajustado por calidad de vida o un año de vida perdido por discapacidad, que también es otra alternativa. Y ahí vamos a utilizar un instrumento que nos diga la calidad, que nos recoja la calidad de vida percibida, la calidad de vida relacionada con la salud que percibe el paciente y en el que además va a incorporar sus preferencias, que es lo que nos va a determinar valorar si una intervención sanitaria es o no es eficiente. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el uso de PROs en programas o en acuerdos de riesgo compartido, como puede ser, por ejemplo, el pago por resultados. Esto es algo que en nuestro entorno sanitario todavía a lo mejor está todavía por desarrollar, pero ya hay entornos sanitarios a nivel europeo en donde los sistemas públicos financian los medicamentos, en donde están vinculando el pago por resultados al nivel de eficiencia de los medicamentos. Luego también preguntabas posibles aplicaciones o usos adicionales, ¿no?, de los PROs. Pues un uso que se está haciendo desde hace bastante tiempo es la incorporación en las encuestas nacionales de salud. En concreto en la española, que se hace cada 5 años habitualmente, incorpora desde hace tiempo la medición de la salud percibida por el paciente. En la encuesta que se publicó en el año 2012 se incorporó el EQ5D 5L en la encuesta nacional de salud. Por lo tanto, le sirve a los decisores sanitarios y sobre todo a los planificadores sanitarios tener una imagen de cómo es la salud de la población de un país y compararla a lo largo del tiempo o compararla entre diferentes regiones o incluso, ya que también se pregunta por antecedentes clínicos y por enfermedades, poder comparar según las enfermedades que declaran los pacientes. Vamos con el último bloque de preguntas, que es hemos hablado por un lado sobre la investigación con prompts y prems, y vamos a hablar ahora sobre su aplicación en la práctica clínica en el día a día. Entonces, la primera pregunta, casi de sí o no, es ¿en qué punto se encuentra la utilización de prompts y prems en la actividad asistencial cotidiana? Bueno, es una pregunta también importante e interesante. Los PREM, es decir, medir la experiencia que tienen los pacientes con el cuidado de su salud, es algo que se debería hacer de manera cotidiana y debería estar normalizada porque tiene una repercusión inmediata sobre la mejora asistencial. Si hay algo que el individuo a nivel general y sobre todo el paciente que valora enormemente es estar satisfecho o que tenga un cuidado de la salud apropiado. Por lo tanto, debería medirse de manera rutinaria a todos los niveles porque debería tener una repercusión inmediata en la mejora asistencial y por tanto en la satisfacción que tenga la población o que tenga el paciente del cuidado de su salud. Pero es algo que yo creo que cada vez se va instaurando y de todas formas hay mucho camino por recorrer todavía. El uso de PROs en la práctica clínica habitual, en la vida real, pues yo creo que está más extendido. Quizá en asistencia especializada se está utilizando cada vez más, sobre todo en algunas disciplinas médicas, se está utilizando de rutina este tipo de instrumentos, en otras especialidades quizá menos, y luego quizá la atención primaria es donde quizá hay más camino por recorrer
Por una serie de razones. Quizá la razón más importante es, de nuevo, la falta de tiempo que en el nivel primario de asistencia sanitaria disponen los médicos de familia. Si disponen de poco tiempo para ver el paciente, administrar un cuestionario, aunque sea autoadministrado, corregirlo lleva su tiempo y es una carga asistencial que muchas veces no tienen los médicos como para poderle dedicar. Hemos hecho hoy un barrido de numerosas ventajas que puede tener el monitorizar estos PROMs y PREMs en la actividad asistencial cotidiana. Entonces yo creo que más de un oyente o una oyente está convencido o convencida de utilizar estos instrumentos. Así que, para finalizar, ¿qué consejos darías a este profesional sanitario que quiere empezar a utilizar PROMs y PREMs en su actividad asistencial? Lo primero es, yo recomendaría formación en la utilización y para que se familiaricen con el concepto de este tipo de instrumentos y qué resultados está midiendo y qué utilidad puede tener en su práctica clínica. El segundo punto sería que cuando decida utilizar un instrumento, lo primero que tiene que averiguar es en qué condiciones se puede utilizar el instrumento. Y eso le llevaría no solamente a averiguar cómo se ha desarrollado y qué restricciones hay, sino intentar recopilar toda la información posible de su uso, lo cual le va a ilustrar cómo lo puede interpretar y cuál va a ser la aplicabilidad y práctica de utilizar ese tipo de instrumento en su atención diaria a los pacientes, ¿no? Yo creo que esas serían las dos grandes recomendaciones: formación y luego valoración de cómo se debe utilizar el instrumento y qué posibles restricciones puede tener para que pueda aplicarlo en su práctica médica diaria, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias por este ratito. Un placer escucharte como siempre. Y nada, espero que hayas disfrutado tú también.